Sean todos bienvenidos aquí a Pulso Político, hoy con el abogado Luis Cabezas Cler, superintendente de compañías, valores y seguros. Señor superintendente, bienvenido a Pulso Político. Usted está cerca de cumplir un año en la institución. ¿Cómo está la superintendencia en el presente? Bienvenido y muy amable. Buenas tardes, gracias por la invitación. La superintendencia en este primer año de gestiones ha innovado y ha mejorado en muchos aspectos. Uno de los principales aspectos es la respuesta a los usuarios. Los tiempos se han reducido de repente en ciertos trámites, por ejemplo, en los de constitución, de aproximadamente un mes a 2 o 3 días. En otros trámites también se han reducido considerablemente los tiempos, obviamente mejorando la calidad del servicio y dándoles precisamente un buen trato a los usuarios, lo cual siempre lo ha hecho la superintendencia, pero siempre estamos en esta mejora. Por otra parte, también hemos mejorado los controles y la supervisión de las empresas que debemos revisar. Podríamos decirlo con mucha precisión, porque eventualmente podrían estar en temas de lavado de activos o temas de actuaciones ilícitas. Entonces, hemos mejorado también en esos controles. Hemos suscrito algunos convenios con otras instituciones del Estado, como el Servicio de Rentas Internas, como la Superintendencia de Bancos, y el día de mañana suscribiremos inclusive con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estos convenios sirven para que la labor de supervisión de todas estas instituciones sea de manera conjunta y más eficaz. Cuando usted hace énfasis a compañías, ¿se refiere a qué tipo de compañías? ¿SAS, SA, promotoras inmobiliarias? A todos los tipos de compañías. Realmente la superintendencia de compañías controla a todas las compañías, a los 6 tipos de compañías. Los más utilizados, obviamente, son la compañía limitada, la anónima y actualmente la SAS. Pero a todas las compañías se les realiza un control. De repente es un control más exhaustivo, dependiendo no del tipo de compañía, sino a la actividad que se dedica. Por ejemplo, las empresas mineras se han siempre controlado mensualmente. Ellos tienen que presentar una información mensual, obviamente por la actividad a la que se dedican, más no por el tipo de compañía que sea. No obstante, se prohibió hace poco, más de un mes, que se constituyan como SAS, pero antes de esa prohibición ya se controlaban ese tipo de actividades. Un poco hablando de las SAS, ¿cuál es el presente de esta forma de crear compañías? Hay gente que ha cuestionado incluso el por qué solo la forma tan rápida con la que se la crea se la puede también tergiversar. ¿Cuál es el presente de esta forma de compañías? Bueno, ahí hago un llamado a la ciudadanía a que no se dejen de repente manipular por información que no es acertada. En primer lugar, es cierto que la SAS tiene un proceso de constitución mucho más ágil, se puede hacer en línea, pero también las compañías anónimas y las compañías limitadas se podrían hacer en línea. Sin embargo, la SAS tiene un proceso más ágil porque no tienen que inscribirse en el registro mercantil, sino que se inscriben en el registro de sociedades de la superintendencia. Entonces sí, es un poco más ágil, pero las otras también son formas de constitución bastante sencillas, porque se eliminó ya hace algunos años, en el 2020, en diciembre del 2020, se eliminó la necesidad de escritura pública para constituir compañías anónimas y compañías limitadas. Entonces ya ese costo y ese tiempo que se perdía eventualmente de ir ante el notario ya no existe. Entonces no es cierto que porque constituimos una SAS de forma ágil se promueven las actividades ilícitas. Lo mismo podríamos decir, pongo este ejemplo bastante sencillo, que mañana se prohíban las motos, que nadie Ok. puede utilizar motocicletas porque hay motos, por ejemplo, que vienen muy baratas. Entonces, como los delincuentes tienen más acceso a las motos baratas, se prohíbe la utilización de motos. Yo creo que eso sería errado, porque obviamente los delincuentes no tienen eh, eh,
problema en robarse una moto para delinquir. Lo mismo sucede con las compañías. El hecho de que yo constituya una compañía más rápido no implica que esa compañía necesariamente vaya a ser utilizada para actividades ilícitas. Pero hay un ojo Eh, más fuerte para igual, por la facilidad, la gente no puede llevarlas a otro rumbo a las SAS. No hay un ojo fuerte que implemente la superintendencia. no, la superintendencia controla a todas las compañías por igual, inclusive a las SAS. Tienen exactamente los mismos controles. La diferencia se hace no porque sea SAS o porque sea anónimo. La diferencia en el control va de acuerdo a las actividades que realizan. Yo les ponía hace un momento el ejemplo de la minería, el ejemplo, por ejemplo, de las compañías que se dedican al blindaje de vehículos. Esas compañías tienen un control adicional, no importa qué tipo de compañía sea. Entonces, no es que, repito, no es que porque constituimos una SAS va a ser utilizada para actividades ilícitas. Al día de hoy hay aproximadamente, le doy el dato exacto, eh, se han constituido 80.000 SAS. Entonces, no quiere decir que estas 80.000 están en actividades ilícitas. Probablemente más de 70.000, más de 75.000 están realizando actividades, es así, actividades lícitas, obviamente, y esto promueve al emprendimiento. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de las sociedades por acciones simplificadas es que el costo de constitución es cero. Entonces eso ayuda al emprendedor. En lugar de gastarse $1.500 en constituir una compañía, lo cual era aproximadamente el costo entre notarios, registros y abogados antiguamente, en lugar de gastarse esos $1.500 en la constitución de las compañías, esos $1.500 lo tiene como capital para funcionar, como para invertirlo, más que en el proceso de constitución. Entonces, lo que se logró con la SAS es que esa barrera de entrada para los emprendedores, imaginemos una persona de 20 años que quiere poner un pequeño negocio, esa barrera de entrada de $1.500 ya no la tiene, ya puede poner su negocio y ver cómo le va, ¿no? Entonces se promueve el emprendimiento. Ahora, que al día de hoy también las personas que se dedican a hacer actividades ilícitas fuera de la ley utilicen esa vía, no implica que la figura jurídica esté mal. Y termino con este ejemplo. Imaginemos que el día de hoy decimos, están prohibida la constitución de SAS. Yo les pregunto, ¿significa que las actividades ilícitas van a terminar? No, las van a realizar las personas que se dedican a esas actividades ilícitas a través de compañías anónimas o compañías de responsabilidad limitada. No significa que se va a terminar la actividad ilícita. Lo que tiene que hacerse, obviamente, en ese trabajo está la superintendencia, es el control de las Control. compañías, de todas, para de alguna forma mitigar esas actividades fraudulentas o fuera de la ley. Y en ese trabajo en conjunto estamos trabajando arduamente con otras instituciones del Estado. Ya le mencionaba yo, Servicio de Rentas Internas, UAFE, Ujú. Superintendencia de Bancos y demás. Un poco usted hace el planteamiento o el ejemplo como tal de la minería. Hay una parte que leía en la misma página de la super de compañías en la cual que si va una SAS a lo que son los denominados sectores estratégicos, la obligan a transformarse. ¿A qué se refiere con transformarse? Tiene que a ver, se aprobó hace un mes aproximadamente una ley, o 2 meses más o menos, una ley que prohíbe la constitución de sociedades por acciones simplificadas para realizar actividades de minería y temas de sectores estratégicos, por ejemplo, de energía. Entonces, ya existían compañías que se habían constituido para esas actividades como SAS. Entonces, lo que dice la ley actual es, de aquí en adelante, las compañías que se vayan a constituir para esas actividades tienen necesariamente que ser compañías anónimas o limitadas. No pueden ser SAS. Y las que ya existían Ujú. tienen que transformarse a otro tipo de compañía, sea esta anónima o compañía de responsabilidad limitada. Si es que no lo hacen en el plazo que se estipuló en el reglamento de 6 meses, esas compañías estarían en causal de disolución, procederemos a la disolución de esas compañías.
¿Usted sigue con la visión de que la SAS permite dinamizar la economía y generar oportunidades? Totalmente, totalmente. Sin duda es un mecanismo de apoyo al emprendedor. Mientras menos costos tengan para constituir una compañía, obviamente son valores que van al capital, al funcionamiento realmente del, del negocio. Entonces, mi criterio profesional y personal es que Ujú. las SAS sirven para dinamizar ese emprendimiento. Cambiando un poco más a lo que son sociedades anónimas, que lo que son otras compañías, leía, por ejemplo, en la misma página de la superintendencia que más de 87.000 empresas fueron exoneradas de la contribución societaria. ¿Cómo llegaron a ese número y por qué en sí la exoneración? Bueno, de acuerdo a la ley, la Superintendencia de Compañías establece la contribución societaria de las sociedades. Esa contribución societaria va calculada en virtud de los activos que tiene cada empresa. La ley establece ese parámetro, tiene que calcularse en virtud de los activos y no puede superar el 1 por 1000 del valor de esos activos. Entonces existe una tabla progresiva igual que las que tiene para los impuestos el SRI, nosotros tenemos para la contribución, en la que de acuerdo a los activos se va cobrando un poco más en el porcentaje, con ese tope que da la ley del 1 por 1000. Ujú. Entonces, hasta el año pasado, aproximadamente 75.000 compañías tenían esa exoneración, de acuerdo a las resoluciones eh, anteriores. Obviamente, esa exoneración en parte va por el tema de que son compañías que no tienen mucho en activos y eh, esa, esa exoneración, repito, iba para las compañías que tenían menos de $75.000 en activos. Lo que se hizo este año fue que se elevó ese umbral y se dijo, las compañías que tengan menos de $100.000 en activos, esas no deben cancelar. Lo cual ¿Aplica para todas? aplica para todas las compañías. Todas las que tengan menos de $100.000 en activos no deben pagar la contribución societaria. Entonces, no es que no habían compañías que no pagaban, sí habían compañías que no pagaban, pero antes el umbral o el valor dentro del cual no pagaban eran las compañías que tenían hasta $75.000 en activos y se incrementó a las compañías que tengan hasta $100.000 en activos. Obviamente esos valores son bastante bajos y por otra parte no solamente es un beneficio para las compañías, sino también ayuda a la labor de cobranza de la superintendencia de compañías, porque como los valores que se les cobra a esas empresas son sumamente bajos, el, el, el personal que necesitamos para hacer esa cobranza muchas veces es más costoso que lo que se cobra, lo que se recauda. Mm. Entonces, analizamos esa situación y preferimos incrementar ese umbral que obviamente beneficia a las pequeñas, realmente a las microempresas es a las que beneficia. ¿Pero esto es un tema que lo van a seguir aplicando año a año o es un tema que lo dieron por esta ocasión? ¿Cómo es el tema futuro para que la gente conozca? No, todos los años se establece estos valores, o sea, podrían establecerse los mismos parámetros el próximo año. Probablemente vaya el próximo año bajo los mismos parámetros. Ojo, las compañías que tienen más de $100.000 en activos, esas sí pagan, pero hay una tabla progresiva. No me la sé de memoria, pero por decir de $100.000 a 300.000 pagan el 0,84% de los activos totales. Y ahí se va incrementando hasta llegar aproximadamente al 0,92%. Siempre y cuando, vale la pena mencionar este tema, siempre y cuando hayan presentado sus estados financieros dentro de tiempo. Si los presentaron fuera del tiempo que da la ley, es decir, hasta el 30 de abril, en ese caso tienen que pagar el 1 por 1000. Claro, o sea, eso es otra parte que mencionaba el portal de la superintendencia, que un poco que también las facilidades de pago luego de presentar los estados financieros. Pero en eso sí hay un control, o en este caso, sí hay un orden por parte de la ciudadanía ecuatoriana en pagar los estados financieros.
Bueno, la gran mayoría de compañías paga, no es que paga los estados financieros, paga la contribución de acuerdo a lo que refleja el estado financiero. Entonces, el beneficio que da la ley es que se puede pagar el 50% de esa contribución hasta este mes de septiembre, hasta el 30 de septiembre pueden pagar el 50% y el otro 50% hasta el mes de diciembre. Ahora, los que quieran pagar todo de golpe, sean bienvenidos, pero hemos publicitado esta disposición que está en la ley, obviamente para que los ciudadanos conozcan que tienen este beneficio que de alguna forma les da un respiro de pagar el 50% ahora y el otro 50% hasta diciembre. Para ir cerrando, señor superintendente, y agradecerle por su tiempo, voy con dos partes. El tema del mercado de valores, ¿cómo está ese ejemplo? Usted manifestaba tiempo atrás de que también hay que profundizar esa área. También lo decía el economista Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero ¿cómo llevar a la gente a que mire ese campo? Bueno, yo creo que la principal forma de hacer que la gente se anime a invertir en el mercado de valores es generando confianza en el mercado. Y por otra, establecer de alguna forma un rendimiento que sea atractivo, ¿no? Porque si yo tengo que la posibilidad de depositar en el banco y que me den en el banco el 6% de intereses y en el mercado de valores me están dando el 7%, quizás me incline a irme por esa inversión que es más segura de depositar en un banco. Pero si el mercado de valores me da un rendimiento superior, algo que valga la pena arriesgarme, porque obviamente es un riesgo, Ujú. pero tener la seguridad de que están los controles, de que se ha hecho toda la supervisión correspondiente a las auditorías, a las calificaciones de riesgos, y que sí, tengo un riesgo, pero un riesgo de alguna forma supervisado, me animo a invertir en el mercado de valores. Entonces, en esa confianza es que debe trabajar todos las partes que articulan este mercado, casas de valores, las bolsas de valores, los depósitos centralizados, la ciudadanía, obviamente, las auditoras, las calificadoras de riesgos, todo debe trabajarse articuladamente para generar esa confianza, esa necesaria seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Insisto, en todo negocio hay un riesgo, pero que ese riesgo de alguna forma esté calculado, esté supervisado, de que hay situaciones eventualmente que no se pueden prever, Salen de como las manos. sucedió, no sé, el ejemplo clarísimo es el tema de la pandemia, ¿no? Ujú. Había situaciones que no se podían, eh, nadie se imaginó que iba a haber una pandemia o mañana un terremoto, o sea, situaciones externas, pero que no dependan necesariamente de una mala administración o de que se llevaron el dinero que los inversionistas pusieron en las empresas. Entonces, esa confianza es la que se debe generar. Discúlpeme que le insista tanto en esa palabra confianza, pero yo creo que es fundamental en todo negocio y sobre todo en el mercado de valores. No pasa nada, porque de ahí parte la última pregunta. ¿Cómo generar confianza a los seguros? Que también hay cuestionamientos por parte de la ciudadanía, ya que esa es una de las ramas que maneja la superintendencia. Bueno, las compañías de seguros, la gran mayoría de compañías y sociedades están bastante bien, tienen sus inversiones, tienen sus reaseguros y la superintendencia obviamente hace un control exhaustivo mensual de todas estas empresas, ¿no? Para revisar que cumplan con las disposiciones de ley, que los asegurados tengan el respaldo de esas coberturas a través que se otorgan a través de las pólizas de seguros. Obviamente, nada es perfecto, eventualmente pueden haber negativas con las que los asegurados no están de acuerdo, pero hay que analizarlas jurídicamente, es lo que hacemos aquí en la superintendencia. Lo que sí quiero mencionar, ojo, y que no se malentienda, no es que estoy defendiendo a las compañías de seguros, sino diciendo lo que sucede en la realidad. Las compañías de seguros pagan millones de dólares en siniestros. Todos los días Sí. hay, por ejemplo, siniestros de vehículos. Todos los días
hay gente que lamentablemente fallece. Entonces, todos los días hay siniestros y todos los días las compañías de seguros están cancelando esos seguros. Están pagándole por ejemplo, una póliza de gravamen a la persona que falleció, está pagando el siniestro del vehículo, está pagando la póliza de cumplimiento del contrato. Todas esas obligaciones se están pagando y son centenares de millones de dólares que se cancelan. Ahora, pueden haber un número que no es muy alto de asegurados que no están conformes con que les negaron ese pago. Entonces, claro, ellos vienen y reclaman, y no es que es uno, son varios asegurados, pero hay millones de asegurados. Entonces, realmente el porcentaje de reclamos que se presentan en la superintendencia es bajo respecto de los millones de dólares que se cancela por parte de las compañías de seguros. Entonces hay que tener esa perspectiva en la cabeza, porque si bien eventualmente hay compañías que han negado mal los siniestros y en ese caso la superintendencia los obliga mediante resolución a pagar. Nosotros hemos ordenado a muchas compañías que paguen siniestros que están mal negados. También hay casos en que los asegurados no han tenido cobertura. Entonces, porque se trata, me invento, de una preexistencia o porque, un ejemplo sencillísimo, el conductor del vehículo iba con efectos de alcohol y eso está en las exclusiones de la póliza. Entonces, cuando se comprueban esas situaciones, obviamente la superintendencia dice, bueno, en este caso está negado adecuadamente el reclamo y no se ordena el pago. En los casos, que son también bastantes, en los cuales nos damos cuenta que está mal negado, ordenamos el pago y las compañías pagan. Entonces, el mercado está sano. Y yo creo que hay confianza, creo que hay que generar más confianza, creo que hay que hacer también un mea culpa. Yo he visto casos de asegurados que dicen, sí, pero es que yo no podía pagar la póliza de seguro porque no tenía dinero. Bueno, pero entonces en ese caso tampoco se le puede decir a la compañía de seguros que pague, porque las compañías de seguros tienen obviamente notas técnicas que son revisadas por la superintendencia y se basan en cálculos actuariales, en que las primas estén pagadas, en muchas situaciones que, repito, son eminentemente técnicas y deben de cumplirse. Entonces, si no se cumplen, podría precisamente afectarse el normal funcionamiento de las compañías de seguro. Entonces la superintendencia está empecinada en realizar los controles para que las compañías de seguros tengan la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, cumplir con los asegurados, generar esa confianza en la ciudadanía en general, que son los que se aseguran. Tomando la palabra del superintendente a lo largo de la entrevista, hay que tener confianza en todos los frentes que maneja la entidad. Señor superintendente, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Una precisión adicional que se me Dígale. escapaba y una recomendación a toda la ciudadanía en el tema de seguros. Por favor, lean sus pólizas. Cuando contraten un seguro, lean la póliza, lean, porque ahí se establecen, cuando tengo un siniestro, cuánto tiempo tengo para presentar el reclamo, qué debo presentar en el reclamo. Eso es muy necesario porque muchas veces aquí nos llegan reclamos que no están completos. Entonces es necesario que la ciudadanía lea previamente, cuando contrata el seguro, lea la póliza, se asesore. Existen los brokers de seguros que son asesores, productores de seguros, son asesores sobre todo, que se asesoren para que vean lo que tienen que hacer para que sus reclamos estén bien planteados y darles la razón en el caso de que la tengan. Quiero agradecerle al señor superintendente, abogado Luis Cabezas Cler, por haber comparecido aquí en Pulso Político. Señor superintendente, muy amable por su tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias a todos, seguimos con más aquí en Pulso Político. Hemos llegado ya al final de la entrevista aquí con el abogado Luis Cabezas Cler, superintendente de compañías, valores y seguro. A lo largo del diálogo hablamos sobre el presente de las SAS, las compañías, mercado de valores y obviamente lo que muchos quieren saber sobre el área de seguros. Parte de lo que expresaba nuestro invitado en el tema de los seguros es que siempre hay que leer la letra pequeña, pues es lo que especifica qué ofrece o qué cubre en sí la aseguradora al ciudadano, al usuario. Así que
Eso tomen en cuenta lo que manifestó la autoridad para que ustedes también puedan revisarlo a cada momento que contraten un seguro. Por otra parte, el tema de mercados de valores es un tema que tiene que profundizarse en el país. Ojalá a largo plazo se lo haga por el bienestar económico del Ecuador. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en un próximo programa aquí en Pulso Político. Pasen bien.